preparado para la innovación en comunicación? Hoy las formas de comunicarnos están evolucionando. Han cambiado radicalmente en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías. Las nuevas formas de comunicación se concentran en un modelo donde los interlocutores ya no están presentes físicamente en el mismo lugar. Se han extendido casi de forma ilimitada, teniendo contacto con cualquier individuo, en cualquier espacio del ecosistema digital. Compartiendo contenidos, datos, información, todo esto en segundos, logrando así un mundo interconectado, sobresaturado y extremadamente virtual. Vivimos en un mundo donde las redes rigen nuestras vidas y de ellas depende nuestra forma de actuar. ¿Estás preparado para innovar y lograr el cambio? Nosotros estamos listos. Todos somos comunicación. Muy buenos días. En nombre de todos los que conformamos la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Puebla, en especial la Licenciatura en Comunicación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra cátedra prima titulada Ciberseguridad Post-COVID. Agradezco la presencia del maestro Abel Tobar Vázquez, coordinador de la Licenciatura en Comunicación, y de nuestro invitado Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, empresa de ciberseguridad estratégica en México y Colombia, que tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales en América Latina. También agradezco la presencia de nuestros coordinadores, maestros, sociedad de alumnos y compañeros. Es momento de cederle la palabra al maestro Abel Tobar Vázquez, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Monse. Buenos días. Muy buen día a todas y todos. Es un gusto saludarles y al mismo tiempo darles la bienvenida a nuestra cátedra prima de inicio de semestre de la Licenciatura en Comunicación. Gracias a todos los alumnos, a los maestros que hoy nos reunimos en torno a esta conferencia cuya finalidad es prácticamente conocer un mundo inigualable en cuanto a la informática y la ciberseguridad. Realmente, cuando hacemos este tipo de temas y los llevamos a la cátedra, es importante que ustedes sepan que traemos un experto en temas de comunicación e información que por su conocimiento y experiencia destacada, pues nos honra por su participación y nos comparte sus investigaciones y tendencias actualizadas. Quiero agradecer profundamente el tiempo que nos otorga Andrés Velázquez, quien amablemente aceptó compartir sus conocimientos, pues para dar banderazo al inicio académico del semestre con esta plática sobre ciberseguridad, una disciplina que miren, se ha consolidado en los últimos años en diferentes ámbitos como lo económico, lo social, lo virtual y por supuesto la comunicación. Tan solo por poner pues, un ejemplo, las noticias falsas pues, han alterado nuestra capacidad de análisis, han dificultado la comprensión de los fenómenos internacionales y han dinamitado la credibilidad de la prensa como intermediaria autorizada. Pero bueno, no podemos olvidarnos también de temas como la seguridad nacional, la protección de datos, la normatividad digital, las telecomunicaciones, el Big Data, entre muchos otros temas. Miren, estoy seguro que el día de hoy conoceremos pues, una visión muy amplia sobre los retos que se presentan en un futuro inmediato, sobre la ciberseguridad y cómo entender su inserción pues, en la vida social, en la vida diaria, en esta época que nos ha tocado vivir
y lo que esperamos para los próximos años. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias, Andrés, por tu presencia y bienvenido a la Universidad Anáhuac Puebla. Gracias. Agradecemos al coordinador de la licenciatura por su mensaje. Con el objetivo de enriquecer esta plática e incorporar sus comentarios y preguntas, les pedimos que cuando así lo deseen, escriban en el chat que se ha habilitado con este propósito. Y al terminar de la cátedra, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Hoy, en el mundo de la comunicación digital, se ha transformado ante la pandemia que nos afecta desde hace 17 meses. Ha ocasionado la mayor crisis de los últimos tiempos, obligando a las organizaciones a reinventarse y generar conciencia sobre la necesidad de crear líneas de acción en materia de ciberseguridad. Su importancia es debido al aumento de ciberataques a nivel mundial. ¿Y quién mejor para explicarnos esto que Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, empresa de ciberseguridad estratégica en México y Colombia? Conozcamos más acerca de su trayectoria a través del siguiente video. Andrés Velázquez, ingeniero en cibernética y sistemas de cómputo, cuenta con más de 30 certificaciones internacionales en el ámbito del análisis del cómputo forense, como Certified Information System Security Professional y Access Data Certified Instructor. Además de ofrecer cursos de formación y capacitación en investigación forense digital y de haber sido profesor, ha asesorado y capacitado a empleados de agencias internacionales investigadoras como Interpol. En 2017, Expansión lo nombró como uno de los 30 jóvenes en los 30 para liderar el cambio en México, y es considerado líder de opinión en temas de ciberseguridad y los elementos vinculados a los delitos informáticos. Actualmente, dirige el podcast sobre crimen digital, así como es presidente y director de investigaciones digitales de Mática, el primer laboratorio de información forense en América Latina para la reacción ante incidentes relacionados con el robo de información, fraudes, espionaje, amenazas y el mal uso y destino de la información dentro de las empresas y organizaciones. Demos la bienvenida a Andrés Velázquez. Damos la bienvenida en este momento a nuestro invitado Andrés Velázquez. Muchísimas gracias, Monse, gracias, Abel, gracias a todos los que están conectados y bienvenidos a esta pequeña charla para poder llegar a platicarles un poco del tema que me he dedicado estos últimos 20 años. Les recuerdo que pueden llegar a mandar todas sus preguntas, como bien dijo Monse, para que podamos llegar a establecer un diálogo al término de esta pequeña charla. Y bueno, a final de cuentas, como bien lo dijeron, estudié ingeniería en cibernética y sistemas computacionales, pero yo no quería estudiar sistemas. Cuando empecé en todo esto, cuando empecé realmente en la preparatoria, yo quería estudiar música. Y fue la música la que me permitió llegar a entender cómo poder llegar a comunicarme mejor. No me voy a meter mucho en ello, a menos de que ustedes lo pregunten más adelante. Pero de alguna u otra manera lo que quiero llegar a compartir con ustedes es de que hay muchas cosas en el día a día que hoy están ustedes aprendiendo que de alguna u otra manera yo tuve que aprender a la mala, ¿no? Como un ingeniero, como ustedes bien saben, muchas veces nos cuesta mucho el poder llegar a explicar cosas. Más aún el poder llegar a hablar. Actualmente tengo una colaboración cada 15 días en MBS, en la Ciudad de México, en un programa que se llama Tecnología con Pontón, donde hablamos acerca de ciberseguridad en una pequeña cápsula que yo tengo en esta colaboración, así como soy colaborador de muchas de las diferentes medios que existen hoy en día. Soy columnista de Forbes, soy colaborador en W Radio, en prácticamente todas sus emisiones de noticias, así como de MBS, Enfoque y algunos otros. Entonces, pues he tenido que aprender a la mala. Pero hoy vengo a platicarles de este tema de ciberseguridad desde una perspectiva que a lo mejor les pueda llegar a hacer sentido de hacia dónde vamos. Y justo antes de empezar y iniciar con este evento, pues platicaba con algunos de sus profesores alrededor de, bueno, y qué tanto les interesa, ¿no? Y es muy interesante porque cada vez que hablamos de ciberseguridad, yo creo que hay dos tipos de personas. Aquellas que dicen, pues yo no necesito nada de ciberseguridad, yo no tengo nada que me roben. Aquellas organizaciones que a lo mejor por sus directivos pueden llegar a pensar que pues están exentos de todo esto. Y por el otro lado, yo creo que aquellos que ya les pasó algo y entonces ya están preocupados. Esta semana, dentro de Twitter, una de
de los hilos que más pude llegar a mover, cerca de cerca de 100,000 impresiones que se pudieron llegar a hacer, fue sobre el robo de WhatsApp que se ha estado dando últimamente, y que voy a tratar de platicar un poco de ello, pero que al final de cuentas tiene que ver mucho también en cómo estás comunicando y cómo estás diciendo las cosas. Y yo creo que eso es con lo que quiero llegar a empezar antes de mostrar esta presentación. Obviamente pueden llegar a ver rápidamente que soy hiperactivo. Y desde que empecé en este tema de ciberseguridad no he parado, y siempre he tratado de buscar el cómo evangelizar. Y por lo menos así es como yo me refiero a poder llegar a compartir estos conocimientos hacia los demás. Qué difícil es hablar de ciberseguridad. Qué difícil es hablar cuando sabes que muchos no tienen el mismo conocimiento básico de sistemas, cuando muchos piensan que no les va a pasar, cuando muchos piensan que se convierte en un tema de gadgets. Y ese es mi gran problema, que llevo hablando 15 años de ciberseguridad. 15 años de ciberseguridad para que alrededor de 10 o después de 10 se empiece a tomar cada vez más en serio este tema. Y lo que vamos a ver es cómo nos puede llegar a afectar o nos puede llegar a repercutir a todos nosotros. Voy a empezar con un par de cosas interesantes, vinculados mucho al tema de COVID, para poder llegar a ponerlos en contexto. Ciberseguridad es un tema que normalmente nosotros lo vemos desde una perspectiva de proteger la información, ¿no? Y proteger los sistemas y proteger una infraestructura que permite llegar a operar. Es decir, que todas las organizaciones, no importando del tamaño que sean, requieren muchas veces un tema de ciberseguridad. Oye, Andrés, pero es que una miscelánea a lo mejor no requiere de ciberseguridad. Miscelánea me refiero a las tienditas de la esquina. Bueno, pues, ¿qué creen? Dentro de la cadena de suministro, ¿tiene algo que ver? Cuando ustedes han visto que llega una persona a lo mejor a esta tiendita o a un Oxxo, para poder llegar a surtir de nuevo, trae una handheld, trae un dispositivo electrónico que tiene tanto las rutas como la información acerca de cuánto está consumiendo cada una de las tienditas o cada Oxxo. Y entonces vemos que entonces está vinculado hacia un elemento mayor. Oye, pero es que una agencia de comunicación pues utiliza las computadoras para poder llegar a crear. Bueno, pues eso puede llegar a ser durante cierto periodo un secreto industrial o que tuviera derechos de autor, para poder llegar entonces a considerar que hay que buscar la forma en que esa información no salga de esas computadoras. Pero también tienes por otro lado el de que la persona que a lo mejor nunca ha tenido una computadora ni un teléfono celular en un lugar recóndito de este país, puede llegar a hacer que su información sí esté dentro de una computadora. Entonces, cuando hablo de ciberseguridad, trato de explicarlo desde una perspectiva del valor que le puede llegar a dar a la sociedad. Y lo vinculo mucho al COVID, y que ahorita voy a tratar de hacer un par de analogías en ese sentido. Cuando empieza todo este tema del COVID, de la pandemia, pues empezamos a enfrentarnos a nuevos retos que es cómo logramos el seguir teniendo clases de forma remota, cómo logramos seguir trabajando de forma remota, cómo logramos que una radiodifusora siga teniendo la capacidad de poder llegar a tener noticias en vivo, en tiempo real, y que lo hagan desde casa. Y entonces lo primero que se nos viene a la mente es la tecnología. Y hay una frase que a mí me encanta de un criptógrafo norteamericano que dice que cuando tienes tú un problema y quieres solucionarlo con tecnología, muy probablemente no estés ni entendiendo ni el problema ni la tecnología. Esta frase de si tienes un problema y lo quieres llegar a resolver con tecnología, muy probablemente no conozcas no entiendas ni de tecnología ni del problema. Es precisamente algo que lo llevo hacia el tema de ciberseguridad. Sin embargo, los atacantes o los riesgos que tenemos son los que sí cambian. Son los que están encontrando formas de poder llegar a tener un beneficio. Algunas de las cifras que hay allá afuera llaman mucho la atención. Aumentaron 5 veces los ciberataques por el COVID. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud.
La dependencia tecnológica se identifica como un riesgo, World Economic Forum. 68% de los líderes de distintas compañías sienten que los riesgos de ciberseguridad están incrementando. Accenture. Fíjense la primera. ¿Qué está comunicando? Pues está comunicando paranoia. Y creo que eso es lo que estamos haciendo mal cuando estamos comunicando temas de ciberseguridad. Cuando tienes un tema, lo puedes llegar a explotar del amarillismo, de la parte, pues de generar esta paranoia. Y que creo que en muchos de los casos cuando se habla de ciberseguridad estamos cayendo en ello. Que se complementa cuando estamos viendo todo esto que platicaba Abel, ¿no? De las fake news. Tecnológicamente, entonces, ¿puedo llegar a crear algo que me pueda llegar a identificar un fake news? Sí, no. Porque si estás pensando que un algoritmo, que un robot, un bot va a poder llegar a detectar esto de forma automática, pues tú no estás entendiendo realmente el problema ni la tecnología. Que es lo mismo que hemos estado viviendo estos últimos años, por ejemplo, con amenazas como el phishing o algunos variantes de ese tipo de estafas. Pero también por el otro lado, y quiero compartirles que a principios del año tuve la oportunidad de dar un taller específicamente para periodistas que hablan sobre tecnología y que cubría yo precisamente este tema, ¿no? ¿Cómo logramos entonces comunicar el tema de ciberseguridad desde una perspectiva de poder llegar a identificar cuál es el riesgo, pero dar una nota que nos permita llegar a que no nada más se quede con aumentaron 5 veces los ciberataques? Bueno, ¿qué ciberataques? ¿A qué le llamas ciberataques? ¿Y cómo te puedes llegar a proteger de esos ciberataques? Entonces viene la parte de que entonces hay que reflexionar en cómo estamos diciendo las cosas. Si yo los dejara con estos números, pues estarían paranoicos. Pero también por el otro lado, yo creo que hay que entender que ya viéndolo desde el día a día, todos los días hay casos de estafas, fraudes e ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es la capacidad de poder llegar a engañar a alguien más de una forma, muchas veces se le llama técnica y yo no estoy tan de acuerdo, pero es el arte del engaño. Si yo ahorita recibiera una llamada y contestara y me dijeran, ¿qué tal? Le hablo del Banco Patito, usted se ha ganado un viaje a Hawái, requiero que me dé su número de tarjeta y número de PIN para verificar que es el ganador. Pues hay gente que caería. Esta ingeniería social nos está haciendo mucho mal. Y nos está haciendo mucho mal con la inmediatez de las noticias, con la inmediatez de la información. Eso hace que el momento en que nosotros estamos recibiendo algo de información, muchas veces, e inclusive sin leerlo, es cuando estamos retuiteándolo, dándole compartir, share, lo que sea, para poder llegar a generar views, pero que no nos están dando la respuesta de todo esto. Van a seguir existiendo estas estafas y fraudes. ¿Dónde viene entonces la forma de poder llegar a protegernos? Yo creo que la forma de protegernos viene en la educación, en la forma en cómo le estamos diciendo a la gente que no tiene que hacer las cosas. Y déjenme ponerlo desde este punto de vista. Muchos de ustedes cuando eran más jóvenes, un día estaban sentados en casa y sus padres dijeron, oye, si alguien llama por teléfono y preguntan con quién hablo, pues tenemos que contestar con quién desea hablar. Cosa que no hemos hecho en redes sociales. En redes sociales, ¿cuántas veces no hemos colocado en esta red social dónde vamos a la escuela o a la universidad, cuáles son nuestros gustos? Inclusive, pues estamos compartiendo mucha información que nos permitiría llegar a hacer un perfil. Que obviamente ahí es donde hay un cruce importantísimo. Yo tengo muchas redes sociales, pero defino para qué los quiero llegar a utilizar, para que no se convierta en un riesgo para mí y para mi familia. Pero si yo ahorita abriera la ventana y gritara a los 4 vientos, hoy desayuné huevo con jamón, pues la gente de abajo me va a decir, pues ¿y yo qué? Pero lo hacemos en redes sociales todo el tiempo. Estamos compartiendo, ay, desayuné huevo con jamón y ahí está el huevo con jamón. Estoy compartiendo en qué lugares estoy frecuentando, generando estos riesgos. Por lo tanto, pues la tecnología se convierte también en un riesgo de cómo estoy haciendo uso de la tecnología. Y entonces, si empiezo a unir lo que he estado platicando, tiene que ver con cómo hago uso de la informática, cómo hago uso de las computadoras, cómo hago uso de los aplicativos para poder llegar a proteger mi información, pero también qué estoy haciendo yo a título personal para proteger mi propia seguridad. Porque es probable que tú, esa fotografía o ese video que acabas de tomar para alguna cuestión,
pueda llegar a tener geolocalización y entonces alguien como yo, pero del otro lado, del lado oscuro, del lado de los malos, pueda llegar a utilizarlo para saber exactamente dónde te encuentras. Entonces, la tecnología es un riesgo y ante el COVID el riesgo se movió de lugar. Véanlo tan simple. Si ustedes, sus padres o alguien cercano que conozcan que está trabajando, pues muy probablemente hizo home office. El riesgo que estaba controlado de una forma centralizada, ahorita cada una de las casas de los colaboradores de esa empresa se convierte en una extensión, en una sucursal de la computadora, de la empresa. ¿Hace cuánto no cambian la contraseña de la red Wi-Fi de su casa? ¿Tienen respaldos? ¿Están utilizando una computadora de la oficina o están utilizando una computadora personal para trabajar? Pero después esa computadora del trabajo a lo mejor se lo prestan a alguien, a un menor dentro de casa. Pero entonces no pudimos llegar a salir de casa, no pudimos llegar a hacer lo que hacíamos antes y se empezó a reemplazar ese entretenimiento y esas cosas con la tecnología. Y entonces tenemos hoy en día casos donde personas adultas están utilizando pues los chats tanto de aplicaciones de juego en teléfonos inteligentes como de plataformas como Xbox, PlayStation o cualquier otra para tratar de contactar a menores y obligarlos o estafarlos o llevarlos a que intercambien contenido que no se debe. Y entonces, ¿dónde está el problema? Creo que uno de los problemas radica en que confiamos ciegamente de lo que pasa en Internet. Confiamos ciegamente de que del otro lado va a estar la persona que no creo que me vaya a hacer daño. Y no estoy diciendo que no lo hagan, sino que vean cuáles pueden llegar a ser los riesgos o las consecuencias que pueden llegar a estar vinculados a esto. Entendiendo estos riesgos, podemos llegar a entender cuál es la situación. Hay que entender quiénes son los que están del otro lado. Los ciberatacantes, que a mí me choca decirles hackers. Hacker es una persona muy conocedora de las computadoras, respetuosas de ellas, que ocupan las computadoras o la tecnología para cosas para las cuales no fueron creadas originalmente. De hecho, los hackers en el MIT eran las personas que hacían las bromas más inteligentes. Este término de pirata informático que se ha creado, ¿no?, en el español para poder llegar a mediáticamente hablar acerca de estas personas, creo que tampoco es correcto. Y entonces ahí me permite llegar a explicarles que también tenemos un tema alrededor de cómo estamos nosotros hablando de cosas o de tecnicismos en los medios que ante el común denominador de los especialistas a lo mejor no es lo correcto. Pero bueno, estos ciberatacantes lo que están buscando es poder llegar a obtener un beneficio. Y entonces podemos llegar a hablar de aquellos que se centran más en un beneficio económico, aquellos que van hacia un beneficio de información, aquellos que están buscando un beneficio como es el intercambio de estas imágenes, que obviamente les satisface de alguna manera, y entonces aquellos que quieren llegar a extorsionar. Pero a final de cuentas, muchas veces hay una delgada línea que tiene que ver con ¿es constante el hecho de la información o esa información que se va a convertir en dinero? Y déjenme tratar de explicárselos de una forma a lo mejor un poquito más agradable y que tiene que ver también con comunicación. Y ustedes ya me podrán llegar a preguntar ahí en su momento. Traten de poner mi imagen en pantalla completa. Parte de lo que hago y he estado haciendo los últimos años es capacitar mucho a la alta administración, consejos de administración. De lo que más estoy haciendo es respuesta a incidentes. Sí, me tocó atender los ataques de SPEI hace 3 años cuando vulneraron a los bancos. Me tocó, junto con mi equipo, el poder llegar a crear un área de inteligencia digital para la policía colombiana después de que hubo un bombardeo entre Colombia y Ecuador donde cayó el brazo financiero de la FARC y que se encontraron cerca de 4 terabytes de información en diferentes dispositivos para poder llegar a encontrar dónde estaban estos atacantes. Bueno, esto es parte de los grupos de la FARC, esos campamentos. Entonces, es difícil. A veces hablo como abogado, a veces hablo como policía,
Y a veces tengo que hablar de negocios o desde el punto de vista de negocio con un director general o el consejo de administración. ¿Cómo explicarle la importancia del tema de ciberseguridad? Y encontré una forma bien sencilla. Uno de los consejeros más importantes de México, en alguna ocasión empezamos a platicar y me dice: Andrés, el problema que yo veo es de que nosotros no queremos llegar a hablar de ciberseguridad porque nos vamos a ver como tontos. Y la gente que viene a explicarnos nos habla tan técnico y no habla del negocio, que creemos que son completamente pues unos jalacables que pues hacen las cosas, saben qué es lo que hacen, pero no les entendemos. ¿Cómo logramos hacer esta brecha? Y lo que me decía este consejero es de que los dueños de esta entidad financiera no estaban creyendo en ciberseguridad, que lo entendía que necesitaban seguridad, pero que no entendían cómo ni por qué. Y se me ocurrió hacer lo siguiente. Inmediatamente, pues saqué mi cartera y le dije: ¿tú sabes qué es esto? Me dice: sí, es un billete. Un billete que representa dinero y que muchas de estas organizaciones, particularmente el sector financiero, está preocupado por el dinero. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a entender entonces el tema de ciberseguridad? Pues bien sencillo, porque este billete que a final de cuentas tiene que ver con pues una representación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este billete? Pues les podría llegar a decir que este billete podrá llegar a costar, no sé, 50 centavos de dólar o 50 centavos de peso. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a entender que el tema es de que muchas veces no traemos tanto dinero aquí, que es algo físico, que cuando lo vemos desde un punto de vista digital? Y entonces cuando empezamos a entender que esto es la llave para una base de datos y que entonces la información que está en medios digitales tiene más importancia, empezamos a hablar de ciberseguridad. Y entonces empezamos a entender que no necesariamente ni tenemos que tener guardias afuera de las sucursales, sino proteger completamente el sistema. Y lo empezaron a entender mucho más. Y lograron el poder llegar a verlo desde una perspectiva diferente. Que entonces, si lo empezamos a unir a lo que estoy platicando, pues hace mucho más sentido, porque entonces empiezo a entender qué es lo que quieren llegar a buscar obtener. Y entonces, ¿cómo se dieron estos riesgos o cómo cambiaron estos riesgos durante la pandemia? Pues bien sencillo, porque el riesgo tecnológico cambió de lugar. Empezamos a utilizar nueva tecnología que antes no utilizábamos. Se incrementó el uso de la tecnología. Ya sea que estuviéramos por un tema de aburridos o aburrición de empezar a utilizar tecnología, o porque necesitamos utilizar cada vez más tecnología para poder llegar a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes. El término COVID se convirtió en un tema que ustedes lo saben, mediáticamente atractivo, pero que los atacantes también supieron que era atractivo. Si yo mando un WhatsApp, si yo mando o subo algo en Facebook o mando algo que tiene la palabra COVID, tengo el 50% de probabilidad que le den clic, porque la gente está ávida de saber, y más en el principio de la pandemia, ahorita ya no tanto. Y eso lo unimos con el tema de desconocimiento, pues hace un campo súper fértil para los atacantes para poder llegar entonces a tener víctimas que pueden llegar a ser extorsionadas, defraudadas o afectadas. Veámoslo desde un punto de vista bien rápido. Las videoconferencias empezaron a aparecer de la noche a la mañana, así como lo estamos haciendo ahorita. Zoom se convirtió en la herramienta que espero que después de esta normalidad nunca tengamos que volver a utilizar. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Empiecen a utilizar Zoom. Necesitamos entrar a las videoconferencias. Y nadie hablaba de los riesgos de Zoom. ¿Qué puede llegar a pasar si no estás entendiendo estos riesgos de utilizar Zoom? Pues bien sencillo. Existen riesgos que son más inherentes a la aplicación y a la plataforma, y algunos que tienen que ver más con el comportamiento cuando estamos utilizando Zoom. De tal forma que entonces, si los empezamos a dividir, pues vemos que ¿qué pasa con la información? Y hablemos de información. Bueno, pues la información se puede llegar a ver vulnerada si es que tengo una versión de Zoom que tiene vulnerabilidades. Es decir, que hay algún
algún cibercriminal, algún ciberatacante logra el tener acceso a tu computadora por medio de Zoom. Existió al principio de la pandemia, existía una vulnerabilidad que permitía llegar a obtener la contraseña de Windows si tenías cierta versión de Zoom instalada y alguien lograba tener acceso. O la otra, que si tenías Zoom instalado en Mac, alguien podía llegar a activar tu cámara mientras la computadora estuviera encendida por esa vulnerabilidad de Zoom. Eso es un riesgo que yo no puedo llegar a controlar y que realmente depende del proveedor. Pero si estoy consciente, pues trato de ver cómo lo puedo llegar a solucionar. ¿Cuál es la mejor forma de solucionarlo? Pues estar actualizando el Zoom. Pero también hay robo de datos personales. ¿Por qué? Porque cuando tú te registras para una cuenta gratuita de Zoom, pues lo que hiciste fue colocar tu usuario, que es normalmente tu correo electrónico. Entonces puede llegar a ser que esos datos se vean vulnerados. También el riesgo queda del otro lado. Pero entonces tenemos el famoso Zoom bombing, que creo que muchos de ustedes escucharon, cuando alguien entraba a la sesión para poder llegar a hacer algo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues empezar a poner candados de que únicamente quien tuviera el código pudiera llegar a entrar y tratar de ver que nadie comparte el código, pero también a lo mejor crear una sala de espera. Pero entonces, esto me genera otro riesgo. ¿Qué pasa si alguien está grabando la sesión? Como está pasando ahorita. O alguien tiene su teléfono y lo tiene apuntando hacia allá. Pues hay que entender que existe este riesgo. ¿Eso significa que vamos a decir, no, ya no vamos a utilizar Zoom? No, sino es nada más empezar a medir y balancear a qué estoy dispuesto a que se pueda llegar a hacer en este sentido. Pero hay cosas que no podemos llegar a hacer con tecnología. Por ejemplo, cuando yo antes, en la antigua normalidad, iba a visitar un cliente, y normalmente para temas muy confidenciales, pues lo primero que tenía que hacer era llegar, identificarme, entregaba mi identificación oficial, después me pasaban a una sala de espera, de la sala de espera me metían a una sala, me decían, oye, lo que vamos a hablar aquí es confidencial, no se puede grabar, no puedes llegar a comentárselo nada. Ah, ok, cerrábamos la puerta para que nadie más pudiera llegar a entrar y nos presentábamos e iniciábamos. No lo estamos haciendo. Si lo hacemos ahora en el Zoom, y es algo que, por ejemplo, nosotros implementamos como un protocolo, cada vez que tenemos una sesión todo el mundo enciende la cámara para ver que efectivamente es la persona que dice ser, todo el mundo dice su nombre y a qué se dedica o cuál es el responsable, definimos un objetivo igual que en una junta normal, definimos cuánto tiempo vamos a estar y cerramos y no permitimos que nadie más entre, ¿no? Y la otra decimos al principio, ¿está permitido o no está permitido? Fíjense lo que quiero llegar a decirles, que tiene que haber una dualidad, no todo es tecnología, sino también el cómo identificamos un riesgo y que hacemos acciones para poder llegar a protegernos en este sentido. Por ello, les traigo 6 temas para reflexionar. 6 temas para reflexionar. El tema de apoyar, y esto es principalmente para organizaciones, pero que también funciona para la sociedad. Tenemos que entender que el tema de ciberseguridad tiene que ser apoyado por alguien. Si no, pues vamos a estar a la deriva de lo que vayamos entendiendo y lo que vayamos sabiendo. Entonces, hay muchos apoyos que se pueden llegar a hacer, pero dentro de una organización es de que la alta administración apoye la implementación de un esquema o un modelo de ciberseguridad que nos permita llegar a tener protección en todos lados. Yo les pediría que ustedes lo hicieran también en casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes son los que más conocen de tecnología. Hacer preguntas. Oye, a sus hermanos más pequeños o a sus primos más pequeños, chateas con cualquiera y tratar de identificar estos riesgos. Entender. Perdón, me faltó una. Entender que el tema de ciberseguridad no es nada más el comprar un antivirus, un antimalware, un firewall y demás. Tiene que ver más con el tema de cómo protegemos y cómo vamos entendiendo estos riesgos. Así como cuando éramos pequeños y caminábamos en la acera y nos decían que si alguien se acercaba, teníamos que cambiarnos de acera o correr o gritar, pues lo mismo tenemos que empezar a entender que somos analfabetas digitales. Nadie les enseñó a navegar en Internet. Por lo tanto, no sabemos realmente qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Tendremos que educar. Tendremos que educar de una forma en que todo el mundo vaya entendiendo que el tema de ciberseguridad es un tema que nos afecta a todos. Y a veces que yo lo llamo desde la perspectiva de generar este tema de la inmunidad de rebaño.
que hemos aprendido ahorita con todo este tema del COVID. Si entre más personas saben acerca de cómo protegerse en temas de ciberseguridad, menores serán los riesgos o estarán más controlados. Tendremos que innovar. Y esto es más para lo que quieran llegar a hacer ustedes en adelante. Organizaciones que estén creadas por jóvenes como ustedes, que tengan en consideración el tema de ciberseguridad, puede llegar a ser un valor agregado para sus clientes. Ciberseguridad es un tema estratégico, ya no es operativo. Ya hay muchas organizaciones que implementan ciberseguridad o que inclusive clientes que piden a sus proveedores que tengan modelos de ciberseguridad. Pero tenemos que ver todavía más allá, hacia dónde va. Tendremos que aprender acerca de ciberseguridad y que el tema de ciberseguridad no es únicamente para las empresas, también qué es lo que podría llegar a pasar en casa. Pero lamentablemente también tendremos que aprender a responder. ¿Por qué responder? Lo voy a platicar primero en organizaciones y después personal. Hay dos tipos de organizaciones, aquellas que ya vulneraron y aquellas que van a vulnerar. Hay unos que dicen que no es eso, no es así, sino es aquellas que ya vulneraron y aquellas que no saben que han sido vulneradas. Yo lo que les puedo llegar a decir es, prepárense para lo peor. ¿Por qué? Porque preparándote para lo peor vas a tener un plan cuando suceda. Ese momento donde te caiga un ransomware y que te cifre toda la información de tu computadora. Prepárate para que no te roben tu cuenta de Instagram, de TikTok y demás. Prepárate para saber qué es lo que vas a hacer cuando eso suceda. Siempre termino, principalmente cuando hablo con jóvenes como ustedes, con una preocupación que tengo. Y es que, pues sí, dedicándole tiempo a combatir el abuso de menores, así como ver qué es lo que está sucediendo allá afuera, pues hay que hablarlo. Y es el tema de los usuarios más vulnerables. Me preocupan los niños y los abuelos. Más los abuelos ahorita con esta pandemia. Los niños que hoy en día les estamos dando una tableta electrónica y que consideramos que es una niñera electrónica y que no sabemos cuáles son los riesgos que pudieran llegar a estar teniendo del otro lado. Y los abuelos que ante esta pandemia, para poder llegar a seguir en contacto, decidieron abrir un correo electrónico o empezar a utilizar Zoom. Y que si les llega un correo electrónico diciendo que son los últimos herederos de un vizconde en España, se la creen. Creo que hay mucho que tenemos que hacer nosotros los jóvenes, y me incluyo, porque todavía estoy creo que en esa gama, de poder llegar a hacer y poner nuestro granito de arena de cómo podemos llegar a pasar la voz. Pero hay que empezar por nosotros. Les platicaba del tema de WhatsApp al principio. Activen la autenticación de doble factor. Están vulnerando WhatsApp, si lo compartí en mis diferentes redes, de diferentes tintes, tanto ejecutivo como más técnico y más inclusive de chiste y con memes y cosas así. Ya encontramos cómo lo están haciendo. Lo que están haciendo los atacantes es de que están logrando robar los WhatsApps de la siguiente manera. Obtienen el número de teléfono. Con ese número de teléfono tratan de registrarlo en otro dispositivo. Para poder llegar a registrarlo es necesario que tengas el SMS de verificación. En algunas ocasiones lo que hacían era contactar con otra cuenta y por medio de un engaño obtener directamente del dueño del teléfono ese SMS. Sin embargo, las últimas situaciones que tuvimos no fue así y no encontrábamos cómo estaban obteniendo este SMS para poder llegar, o este código para poder llegar a activarlo en otro teléfono. Lo que encontraron los atacantes es de que podían llegar a solicitar una llamada y no un SMS. Y entonces lo que hacían es llamar a tu teléfono a altas horas de la noche donde saben que no vas a contestar y que muy probablemente se va a ir al buzón. Al irse al buzón, encontraban aquellos buzones que no tenían una contraseña para recuperar los mensajes. De tal forma que entonces configuraban la cuenta en otro teléfono, pedían la llamada de verificación, la llamada de verificación se iba al buzón de voz. El buzón de voz tenía la contraseña o NIP por defecto, entran al buzón de voz, obtienen la clave y lo dan de alta en otro teléfono. Una vez que lo dan de alta en otro teléfono, lo que hacían o lo que hacen es utilizar todos los grupos que tienes para poder llegar a tratar de extorsionarlos, pedirles dinero a tu nombre
o inclusive gracias a la información que pudiera llegar a ver ahí, generar una extorsión. No tenían acceso al contenido de tus mensajes, o no tienen acceso al contenido de los mensajes, pero obviamente pues lo que está llegando nuevo es lo que permite llegar a hacer este tipo de extorsión. Finalmente, pues la recomendación es activen la doble autenticación, la doble autenticación o doble verificación en su WhatsApp. Y si tienen buzón de voz, deshabilítenlo o coloquen una contraseña para que no sea la que está por defecto. Espero haberles cambiado un poco la visión dentro de este tiempo, esperando sus preguntas, que sé o ya vi que ahí hay algunas. No sin antes terminar con una frase que a mí me encanta. El problema de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Y es precisamente de Bruce Schneier, este criptógrafo norteamericano. Aquí están mis redes sociales para que me puedan llegar a seguir. Me encuentran como @cibercrimen prácticamente en todos lados. Hay redes sociales que ocupo más para diseminar información, otras que lo utilizo más para echar relajo, pero espero haberles hecho pensar en qué es lo que debemos de hacer desde su perspectiva en temas de ciberseguridad. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad por la oportunidad de venir a platicarles el día de hoy y pues listos para cualquier pregunta, comentario o mentada de madre que tengan. Es momento de abrir espacio de preguntas y respuestas. Les invitamos a que escriban en el chat la inquietud que tengan para que Andrés Velázquez pueda retroalimentarlos. De este lado tenemos nuestra primera pregunta, que es de Diego Díaz, y dice, ¿cómo podemos identificar si estamos siendo monitoreados? Híjole, es como decir, oiga, doctor, ¿tengo cáncer? Pues no puede llegar a ser nada más así por verte rápido, tienes que hacer una serie de estudios, ¿no? Y yo lo que te podría llegar a decir en ese sentido es de que necesitamos entender que si yo estoy haciendo ciertas acciones como actualizar, como tener algunos sistemas de seguridad, eso me va a permitir llegar a tener un nivel de seguridad mayor. Eso exime la posibilidad de que alguien nos espíe, pues hay que definir también espionaje, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su medio, yo creo que han escuchado el tema de Pegasus, ¿no? Como esta herramienta que utiliza el gobierno o gobiernos para poder llegar a espiar y que dentro de los espías están periodistas o gente de alto nivel. Pues te podría llegar a decir que también hay que verlo desde un punto de vista de riesgo. El poder llegar a ejecutar un Pegasus en un dispositivo te cuesta alrededor de $3,500 a $4,000 por dispositivo. ¿Eres realmente tú alguien que estarías en el objetivo para poder llegar a recibir el Pegasus? Si no, pues ni te preocupes, o sea, empiezas ahí a descartar la posibilidad. Oye, pero es que yo tengo miedo de que a lo mejor mi novia, mi novio, me estén espiando. A ver, punto número 1, ¿le diste en algún momento una contraseña? ¿No? Y aquí viene todo este tema de las contraseñas, que no voy a entrar de que la prueba de amor ahora es darte la contraseña. Yo lo que les diría es no compartan sus contraseñas, ¿no? Y por otro lado también, pues tengan cuidado en qué información tienen almacenada dentro de algunas redes, ¿no? Es que yo todas mis contraseñas las guardo en el blog de notas de mi teléfono. Bueno, a ver, ponte a pensar, sencillo, lo tienes en tu blog de notas, pero el blog de notas está sincronizando a la nube. Entonces, si está en la nube, significa que si tu nube está protegida por un usuario y una contraseña, alguien podría llegar a entrar ahí y ver tus contraseñas y resulta ser que tu contraseña, pues, es muy fácil. Es algo que cualquier persona conoce. A ver, Monse, ayúdame. ¿Tú sabes en qué se deberían de parecer las contraseñas a la ropa interior? No, la verdad no. Algo que se te ocurra. ¿En qué se deberían de parecer las contraseñas a la ropa interior? Que no deben de combinar. ¿Las dejes tiradas en cualquier lado? ¿Sí o no? Luego, no se las prestas ni a tus mejores amigos, ¿no? Y la tercera, las cambias regularmente. Obviamente, las contraseñas pues deberían de cambiar como cuando cambiamos las llaves de donde vivimos. Si por alguna razón perdí las llaves o por alguna razón siento que a lo mejor es momento de cambiarla, pues la cambio, ¿no? El problema es de que luego queremos llegar a utilizar la misma contraseña para todo. El 83% de las personas utilizan la misma contraseña para todo. Con que alguien obtenga una de esas contraseñas se puede llegar a meter a todos sus sistemas. Si tienes la doble verificación, SMS o la generación de un código, pues te da mucho más protección. Entonces, no lo vean tanto desde la perspectiva de cómo saber si me están espiando. Véanlo desde la perspectiva de estoy haciendo lo suficientemente o el esfuerzo suficientemente aceptable para sentirme seguro. Y entonces por ahí podemos llegar a responderlo más fácil.
Muchísimas gracias. La segunda pregunta es de Gerardo Mondragón y dice, ¿cree que el gobierno, las empresas Apple y Facebook espían nuestra información? Híjole, otra vez ya estamos con el espionaje. A ver, ¿ustedes creen que Apple va a tener, o cuántas personas necesitaría tener Apple para poder llegar a ver todas sus conversaciones? Las conversaciones de todos nosotros. Pues yo creo que ni siquiera todos los chinitos sentados ahí viendo todas las conversaciones que pasan en el mundo, ¿no? Obviamente existe tecnología para poder llegar a encontrar algunas palabras clave y demás. Lo que puedo llegar a decirles es, ¿existe la posibilidad? Sí. ¿Qué tan probable es? La probabilidad es baja, como tal. Que hay que tener cuidado y hay que entenderlo. Es que muchas veces no entendemos la tecnología. Si yo ahorita te digo ¿qué tienes guardado en tu cuenta de Gmail? Pues me vas a decir, ay, pues muchas cosas, ¿no? Ahí me llegan mis estados de cuenta de la universidad, cosas y demás. Pues lo primero que hay que entender es de que la cuenta de Gmail no es tuya, es de Gmail. Y en los términos y condiciones que normalmente no leímos, es donde vienes qué es lo que pueden llegar a hacer. Ah, es que están utilizando mis fotos, yo las subí a Instagram y alguien las está ocupando. Leíste los términos y condiciones, en el momento en que tú lo estás haciendo, compartiendo, lo está haciendo de alguna manera público si es que no tiene ciertas características. Y la otra es obviamente pueden llegar a utilizar todas esas imágenes para fines mercadológicos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pueden llegar a ver? Sí pueden llegar a ver algunas cosas, pero no pueden llegar a ver todo y entonces también hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no? Muchas gracias nuevamente. La siguiente pregunta es de Juan Rodríguez y dice, ¿cuál es el riesgo de no tener activada la herramienta del bloqueo parental en caso de vivir con infantes que constantemente tienen acceso a dispositivos electrónicos? Qué buena pregunta. Y uno diría, y más nosotros bueno, ustedes en ese rango de edades, yo ya estoy más arriba, pero pues es que ¿qué tiene que ver? Yo creo que hay edad para todo. Debe haber una edad en qué momento tienes un teléfono celular, en qué edad tienes un teléfono celular con cámara y lo que puedes llegar a hacer con él. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay responsabilidad de los padres sobre el buen o mal uso cuando eres un menor, ¿no? Entonces, tratando de explicarlo, voy a hacer una analogía primero con ustedes y ahorita regreso a ese caso del tema del control parental. Muchas veces yo lo que digo es, oigan, aguas con el sexting. El sexting es el hecho de intercambiar las fotografías, desnudos, semidesnudos y demás, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal, pero midan las consecuencias. En el momento en que tú estás entendiendo que la tecnología funciona de, ay, mira, te lo voy a mandar por Instagram con la nueva funcionalidad como en el Snapchat de que nada más aparezca y lo veas 1 segundo o 2 segundos. Ok, pero si alguien está ya preparado para eso y le toma una fotografía, ¿qué tanto confías en esa persona? Y entonces ya no viene un tema de tecnología, sino es sobre la persona y lo que puede llegar a representar. En algún momento yo me metía mucho en esos casos, donde una fotografía de un joven, ¿no? Ya sea menor de edad o justo después de los 18, pues empezaba a pasar por todo el salón, ¿no? Yo creo que son cosas que no queremos y no hemos podido llegar a entenderlo desde el punto de vista de lo que puede pasar hacia adelante. Ya no nos vayamos en eso. Te vas en la antigua normalidad, te vas de peda, te tomas una foto. Yo sí le reviso las redes sociales a la gente que voy a contratar. Y no significa que no lo vaya a contratar porque lo vi en la fiesta, ¿no? Y que se puso hasta la madre. Pero si empiezo a encontrar un patrón, a lo mejor ahí ya es donde digo, híjole, realmente quiero una persona de ese estilo. Y es algo que por lo menos a mí no me tocó en mi juventud. En mi juventud no me tocó que hubiera tanta información de alguien, ¿no? Por ejemplo, Montserrat. Ahorita que me conecté antes de esto, pues empecé a buscar tu nombre en internet, a ver qué encontraba. ¿Te has buscado en internet? Sí, se ha buscado en internet. ¿Qué hay ahí? Digo, más bien, no lo vais a decir así. ¿Hay algo ahí en internet que digas, híjole, me gustaría eliminarlo de ahí? Sí. Y entonces eso es lo que tenemos que empezar a pensar ahora. ¿Qué estoy haciendo ahorita con mi tecnología que a lo mejor me va a patear hacia adelante? ¿No? Puede llegar a haber cosas que no estén tan
tan complejas y hay unas que a lo mejor dices, va, hay cosas que no podemos llegar a controlar. Por ejemplo, cuando se gradúen, muy probablemente su cédula aparezca en búho legal porque pues, es una página que tiene esa información, ¿no? Entonces, pues ahí no podemos llegar a hacer gran cosa. Entonces, véanlo desde el punto de vista de los más pequeños. ¿Cómo logramos que durante ese periodo no estén encontrando información que les pueda llegar a afectar hacia el futuro? Es eso. ¿Te gustaría que tu hermano, que tu hermana, que tu primo, que tu prima viera ese contenido? Y es ahí donde viene la parte del control parental. Muchas gracias. La cuarta pregunta, si no me equivoco, es de Ricardo Amezcua. Dice, ¿sería mejor opción que las universidades ocupen por norma otra aplicación como Teams, a diferencia de Zoom, que ha mostrado vulnerabilidades? Qué buena pregunta. Y es de que va a haber vulnerabilidades en todos. Lo que deberíamos de estar haciendo como universidades es a lo mejor generar ciertos códigos, así como el código que tienen ahorita, bueno, y me refiero a política. Ustedes utilizan este código, ¿no? Y se manda de forma independiente, no lo manda directamente de que dándole clic te puedas llegar a conectar. Estuvieron ustedes en una sala de espera. Entonces, todo eso son los controles que ustedes tienen que implementar como universidad, ¿no? Pero también por el otro lado, creo que es importante el pensar, ¿qué pasa si se conecta alguien que no debería conectarse? ¿Qué vamos a hacer? Y no nada más estoy hablando como universidad, sino qué vas a hacer tú como alumno, ¿no? O sea, obviamente a mí me pasó de que dejé una abierta y empecé a compartir el código, bueno, el URL, el link, porque yo quería hacer una prueba. Y yo lo hice con amigos, estábamos varios amigos y vamos a estar aquí platicando hasta ver a qué hora se conecta alguien, ¿no? Y sí, se conectó a alguien, como les habíamos dado permisos, quiso llegar a proyectar cosas y demás. Fue muy chistoso, pero eso no es chistoso ni en un ambiente académico ni en la oficina, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros estábamos probando es, en el caso dado de que alguien se conecte, ¿cuál va a ser el protocolo que vamos a seguir, ¿no? Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Andrés Begueriz. Dice, ¿hay alguna manera de encontrar o saber que nuestras contraseñas han sido exhibidas por Internet? Sí, y es muy interesante. Lo pueden llegar a hacer ahorita, ahí en sus computadoras. Lo voy a compartir aquí en el chat para todos. haveibeen.com. Pueden llegar a entrar a esta página que se encuentra ahí. Es una página que fue creada por un chavo australiano de nombre Troy, y que él lo que empezó a hacer desde hace mucho tiempo fue, obviamente todas estas bases de datos que se ven comprometidas de correos electrónicos, contraseñas y demás, muchas veces se utilizan durante un tiempo por el atacante y después las vende o se hacen públicas. Entonces se dedica a recopilarlo y entonces cada una de las vulneraciones pues las va documentando. Entonces si entran ustedes a la página de haveibeen.com, les permitirá llegar a ver que ahí puedes llegar a colocar un número de teléfono o un número de correo. Yo meto las manos al fuego por el buen Troy, no les va a pasar nada cuando metan ahí información, o sea, no la va a capturar, pero lo que va a suceder es de que les va a permitir llegar a saber si su correo electrónico ha estado en alguna vulneración en los últimos años y les dicen cuál. Entonces, por ejemplo, hay una de LinkedIn que mucha gente cayó, Dropbox por ahí también. Entonces, obviamente te permite llegar a saber si tu teléfono o tu correo está en bases de datos que luego ocupan para poder llegar a mandar spam o para poder llegar a hacer algún tipo de fraude. Eso no significa que tengas que cambiar el correo o que tengas que hacer algo. Simplemente, pues mira, ahí existe. Por eso me llega tanto spam o por eso tengo estos problemas. Si ustedes tienen una buena contraseña y una doble autenticación, con eso no habría ningún problema. Ahí mismo, en la parte superior, podrán llegar a ver que hay en el menú que dice contraseñas. Y esto les permite llegar a que si ustedes ahí colocan una contraseña, pueden llegar a ver esa contraseña cuántas veces se ha encontrado en las bases de datos. Entonces, traten de crear una contraseña que no esté en esas bases de datos para que sea mucho más segura, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Regina Toulet. Dice, ¿qué consejos para proteger nuestra información nos puedes proporcionar? Creo que es un poco de resumen de toda la conferencia, ¿no?
Exactamente. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden llegar a hacer. Lo que yo les diría así como base es en sus computadores, bueno, los mitos y realidades. También hay virus ya, o hay malware para Mac, ¿no? Ese tema de, ay, es que yo tengo Mac, no necesito nada, bájense un anti-malware, ¿no? Y en este caso, no lo bajen pirata. Ahí hay como un tema de, vas a bajar piratería para tratar de protegerte de los malos, pues muy probablemente la piratería no esté actualizando, entonces no funcione. Actualicen sus sistemas, creo que sería un tema importante y directo. Y el tercero, yo creo que tiene que ver mucho con este tema de las contraseñas y la doble autenticación. Si nosotros lo aplicamos en todos nuestros sistemas, vamos a tener mucho más seguridad, principalmente en los servicios que tenemos, ¿no? Y ahí normalmente va a salir el tema de, Andrés, ¿cómo le hago para aprenderme todas las contraseñas que tengo? Hay administradores de contraseñas, LastPass, One Password y demás te permiten llegar a guardar todas tus contraseñas en un solo lugar donde tengas una sola contraseña. Oye, es que yo utilizo el keychain de iCloud o de iOS o la aplicación que venía dentro del Google, ¿no? También puede llegar a ser, hay diferentes niveles de seguridad en ellas, nada más no, los post-its no se hicieron para guardar contraseñas, ¿no? Muy probablemente ahí junto a su computadora tengan un post-it que tenga una contraseña, eso sí está mal, o que tengan una libreta donde estén todas sus contraseñas, también estaría mal, ¿no? Muchísimas gracias. Con esta pregunta, de hecho, terminamos la sección de preguntas y respuestas. No sé si, ponente Andrés, ¿nos podrías dar otra vez tus redes sociales para que te podamos seguir? Con mucho gusto me pueden llegar a encontrar como Andrés Velázquez Cibercrimen en Facebook o @cibercrimen en Instagram, Twitter y algunas otras redes sociales. Estoy terminando mi planeación de cómo sacar el TikTok. Ya la entendí, pero digamos que luego me explayo y se me acaba el tiempo. Entonces, estamos haciendo pruebas y próximamente en TikTok. Muchísimas gracias. Agradecemos a Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, empresa de ciberseguridad estratégica en México y Colombia, por aceptar esta invitación. A nombre de la Universidad Anáhuac Puebla, le hacemos entrega en forma virtual de un reconocimiento por su ponencia. La Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Puebla otorga el presente reconocimiento a Andrés Velázquez por su distinguida participación como ponente en la Cátedra Prima Ciberseguridad Post-COVID, San Andrés Cholula, 27 de agosto de 2021. Firma de la vicerrectora académica, la maestra Claudia Núñez Berridi, y el coordinador de la licenciatura en comunicación, el maestro Abel Tobar Vázquez. Damos por terminada la conferencia Ciberseguridad Post-COVID, que esperamos haya sido de su agrado. Agradecemos a todos ustedes su amable presencia y que tengan muy buena tarde. ¿Estás preparado para la innovación en comunicación? Hoy las formas de comunicarnos están evolucionando. Han cambiado radicalmente en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías. Las nuevas formas de comunicación se concentran en un modelo donde los interlocutores ya no están presentes físicamente en el mismo lugar. Se han extendido casi de forma ilimitada, teniendo contacto con cualquier individuo, en cualquier espacio del ecosistema digital, compartiendo contenidos, datos, información
Todo esto en segundos, logrando así un mundo interconectado, sobresaturado y extremadamente virtual. Vivimos en un mundo donde las redes rigen nuestras vidas y de ellas depende nuestra forma de actuar. ¿Estás preparado para innovar y lograr el cambio? Nosotros estamos listos. Todos somos comunicación.